she knows what happened to her. And the girl? She can't have gone far. What the hell? Es la serie del año. Millones de fanáticos en el mundo están esperando el estreno de su segunda temporada. Stranger Things es tan entretenida como inquietante. Una serie de fenómenos paranormales con personajes entrañables y un proyecto oscuro del gobierno que tiene un pueblo completo revolucionado. No cabe duda que los guionistas hicieron un gran trabajo, pero no todo lo que allí aparece es fruto de una imaginación fantástica. La historia revela un relato usualmente oculto, un proyecto secreto de la CIA que habría inspirado la serie. El personaje Eleven escapa de las siniestras instalaciones del gobierno, en donde está sometida constantemente a experimentación mental. ¿Alguna vez han escuchado sobre el proyecto Montauk? Se trataría de una serie de pruebas realizadas por el gobierno estadounidense en Camp Hero, o la estación de la Fuerza Aérea Montauk, en Long Island, estado de Nueva York. Desde la década del 80 circularon asombrosas historias respecto a estos experimentos, técnicas psicológicas de guerra que incluían teletransportación y control mental, así como la modificación del poder de los campos electromagnéticos, con el fin de crear nuevas formas de armas psicológicas. Pero ¿qué tanto hay de ficción y de realidad en este desconocido y misterioso proyecto? ¿Cuáles son los fundamentos de esta teoría que además habla de viajes en el tiempo y de la creación de portales interdimensionales? Esta noche, junto a Dr. File, revelaremos detalles del denominado proyecto Montauk, antecedentes que desde la década del 80 tienen de cabeza a diversos investigadores que siguen en búsqueda de los supuestos casos que, tal como Eleven, tendrían poderes desconocidos. Control mental, viajes en el tiempo, la misteriosa desaparición de niños vagabundos, borrachos, es parte de la mitología en torno a un proyecto que entre la década del 70 y el 80 fueron discusión secreta, discusión subterránea en los Estados Unidos y que viene a inspirar esta serie tremendamente exitosa, como lo decía la nota, Stranger Things. Doc, a título personal, ¿qué sabe usted de este proyecto Montauk o Montauk, como nuestros amigos lo quieran llamar en casa? Proyecto, como tú lo decías, donde también existe la conspiración. Mucha investigación científica, portales, monstruos extraterrestres. Un proyecto súper secreto, pero en lo personal, yo comencé a conocer el proyecto Montauk particularmente el año 2008. Porque el año 2008 se hizo pública unos registros del llamado monstruo de Montauk, que lo tenemos en pantalla y que apareció sorpresivamente en la isla Plum. ¿Y qué es este monstruo, querido Ignacio? Aquí comenzó mi, introducción en todo este gran enigma y conspiración. Oiga, qué feo, Doc, ¿esto qué es? Es un monstruo, Ignacio. ¿Es un hallazgo? Es un hallazgo encontrado en la isla Plum. ¿Ya? Y es verdaderamente, así se le calificó, como un monstruo. Es una especie de híbrido extrañísimo que no tiene un origen conocido y su procedencia y evolución aún más desconocida, Ignacio. Una especie de perro sin piel. Es una especie extrañísima, verdaderamente estos monstruos que están en lo que se llama la criptozoología, es decir, en esta disciplina que busca estudiar estos extraños seres que no están dentro de ninguna especie conocida, Ignacio. Entonces, aquí comenzó la historia para mí al menos. ¿Por qué? Porque esto dio la vuelta al mundo y hasta el día de hoy todos lo conocen como el monstruo de Montauk. Entonces, primera parte fue la impresión. Lo segundo, ¿dónde se ubicó?
y dónde se encontró. Y aquí entramos nosotros en la isla Plum, donde tenemos un mapa que nos va a ir ubicando, porque la isla Plum... Ahí nos ubica geográficamente. Efectivamente. Miren, amigos, ahí está. Es precisamente toda la zona de Long Island, que es al lado de Nueva York, y la isla Plum, como lo vamos a ver en detalle, está justo al final de donde termina Long Island. Y es esta isla que está acá, que lo estábamos viendo en detalle. Particularmente lo sorprendente es que dentro de esta isla hay un laboratorio de investigación de enfermedades animales. En consecuencia, algo sorprendente, porque claro, es un laboratorio de estos laboratorios secretos, y cuando uno dice investigación de enfermedades animales, bueno, hoy día uno sabe que los laboratorios en muchas partes del mundo están haciendo experimentaciones genéticas, síntesis científicas, y quizá el monstruo de Montauk es un resultado de algún experimento raro. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí comienza un poquito la historia, porque muy cerca de la isla Plum, y justo donde termina la isla de Long Island, precisamente está la base de Montauk, que es una base aérea y que hoy por hoy está abandonada. El monstruo de Montauk, así se llama lo que vimos, y esta es la base con el radar que estamos viendo acá y que hoy por hoy está abandonada. Una zona en ruinas. Una zona en ruinas y abandonada desde 1983 a 1984. No es menor el dato que, Doc, se encuentre esta base secreta y abandonada en una de las esquinas en Long Island, pero que es básicamente al lado de la capital del mundo, Nueva York, que es donde se toman las grandes decisiones. Así es, Ignacio. Bueno, lo sorprendente es que de este monstruo caímos en esta base, e inmediatamente y afortunadamente llegó a mis manos, porque buscando las cosas, un libro muy extraño que se llama El Proyecto Montauk, y que fue escrito por Preston Nichols con la ayuda de Peter Moon. En consecuencia, y este es el libro que me lo leí entero oportunamente y que hoy día le voy a ir contando a los amigos lo que dice en parte este libro, porque este libro es un libro está calificado dentro del género de ciencia ficción, pero aparentemente esta ciencia ficción algo de realidad y de verdad esconde, Ignacio. Qué misterioso, porque tenemos por un lado el hallazgo de este bicho, este monstruo, este animal extraño, la base secreta en ruinas, el libro catalogado en la góndola de la librería como ciencia ficción, y una serie que fue fenómeno esta última temporada también en la ciencia ficción. Este libro es en gran medida el que te van a ir narrando aspectos del proyecto Montauk que va a inspirar esta serie que se llama Stranger Things. Entonces, lo que hemos hecho durante todo este tiempo es ir decantando las cosas para ir poniendo las cosas sobre la mesa, y como siempre los amigos en casa que saquen las conclusiones. Pero ¿qué es lo que dice Preston Nichols de este proyecto misterioso? Que es un proyecto donde confluye efectivamente investigación de ultra avanzada de los Estados Unidos y del mundo entero, conspiración, experimento con vagabundos y con borrachos que se perdieron en el experimento, y como son esta gente marginal, seguramente a nadie le iba a interesar, pero también control mental, experimentos también con la manipulación del espacio-tiempo, misiones y supuestos viajes a Marte, y la participación en este proyecto y en esa base que estábamos viendo de supuestas razas extraterrestres que habrían colaborado en el desarrollo de toda esta tecnología que, bueno, que se desarrolló sobre todo en los laboratorios subterráneos de la base Montauk. Particularmente tenemos una declaración, que es la declaración de Preston Nichols, que es el autor de este libro,
y que él va a evidenciar desde la partida, bueno, sus conclusiones. Ojo, porque todas las personas que sobrevivieron a Montauk, en realidad todos están de alguna forma con ¿Algún tipo de alteración psicológica? Algún tipo de alteración psicológica, porque fue el proyecto Montauk, el primer objetivo era control mental. Entonces, estos son los resultados y la declaración la tenemos aquí del autor de este libro. Si quieren vamos, porque nos habla en esta declaración, bueno, de la participación de razas extraterrestres. Vamos a ver, señor director, aquí está la declaración del autor. I personally believe that Montauk was most likely a test bed for some of the technology interchange between the aliens and the U.S. government. That they were trying out a lot of these great ideas they got. They're also trying to replicate systems and technologies they had on the captured, crashed UFOs. Oiga, Doc, esta declaración es clave porque estamos hablando del tipo que escribe el libro, que es el material que sostiene el guión de la serie Fenómeno en la última temporada. Todo viene del imaginario de este personaje, de lo que él sabe, de lo que él vio, de lo que le contaron. Porque él participó del proyecto Montauk particularmente desde 1973 en adelante, según lo que él mismo narra. Pero ojo acá, porque él dice que aquí, en ese lugar y en esa base, participaron razas extraterrestres. Entonces uno dice, amigo en casa puede decir, este es otro loco. Pero recordemos las declaraciones de Paul Heyler, ex ministro de Defensa de Canadá, que ha dicho públicamente a todo el mundo que los Estados Unidos al menos trabaja y ha colaborado razas extraterrestres en los laboratorios de investigación de los Estados Unidos. Así que vamos uniendo cabos dentro de esto. Esto es parte de esta verdadera leyenda popular que se ha formado a partir de este proyecto Montauk. ¿Qué es el proyecto Montauk? En síntesis, y para ir metiéndonos, porque el proyecto Montauk, para poder entenderlo, es de alguna forma el resultado de todos los avances de dos proyectos tremendamente emblemáticos que confluyen en el proyecto y que dan origen al proyecto Montauk. Y uno de estos proyectos es el proyecto Fénix y el otro es el proyecto Arcoíris, que nos remonta al experimento de Filadelfia. Aquí nos tenemos porque aquí comienza en realidad el proyecto Montauk. El proyecto Montauk va a ser heredero de todo ese, mira, de toda esta leyenda popular también que surgió a partir de este experimento realizado el 28 de octubre de 1943, donde supuestamente el destructor Eldridge de la Marina de los Estados Unidos, que estaba anclado en Filadelfia, aparentemente desapareció y fue teletransportado hacia el puerto de Norfolk, 600 kilómetros al sur de Filadelfia. Estamos hablando de un antecedente 30 a 40 años antes del proyecto Montauk. Efectivamente, Ignacio. No se puede entender no se puede entender el proyecto Montauk sin hacer referencia a esta supuesta teletransportación. Porque uno tiene que recordar esto. Esto ha trascendido, bueno, todo el mundo y es una historia muy popular. Incluso se han hecho películas del experimento Filadelfia que entra dentro del proyecto Arcoíris. Este experimento Filadelfia, uno tiene que recordar que se hizo popular gracias a dos hombres fundamentalmente. Uno que se llamaba Carl Meredith Allen, que se apodó Carlos Miguel Allende, y también Maurice Jessup, que era un investigador ufológico. Según cuenta la tradición, digamos, según cuenta toda la historia, este Meredith Allen vio con sus propios ojos desde su barco, que se llamaba el Andrew, vio supuestamente la teletransportación de este destructor de la Armada de los Estados Unidos. Él lo vio con sus propios ojos. Eso es lo que cuenta. No presenta evidencia,
Pero lo que cuenta es que en un momento dado este destructor fue cubierto por una serie de cables eléctricos, todo su casco. Se le pusieron también unos enormes condensadores y generadores de energía, unos potentes generadores de energía y unos complejos dispositivos electrónicos y quizá que otras cosas. Pues bien, en un momento dado, después de un experimento que se hizo en julio, ese 28 de octubre supuestamente del año 1943, se habría generado, y según la versión de Allen que lo habría visto, una especie de, se habría generado lo que se llama una botella electromagnética que habría agarrado a este barco con sus tripulantes y lo habría transportado 600 kilómetros al sur. Y después habría vuelto. Todo esto cubierto por todo lo que se llama como una especie de nube verde. Una especie de nube verde, y otros le dicen que también pudo haber sido una nube color azul, que cuando se hace la reacción electromagnética, bueno, se habría generado esta botella electromagnética, viaja al sur y vuelve a Filadelfia este supuesto Eldridge, que era el barco. El problema es que a la vuelta a Filadelfia, la leyenda popular dice que, bueno, los marinos, muchos de los marinos, quedaron incrustados en las mamparas y en las murallas del barco, siendo un espectáculo dantesco y catastrófico. En este sentido, eso es lo que se cuenta, y esta es la gran leyenda popular de este experimento Filadelfia. ¿No sobrevive nadie de la tripulación? Aparentemente sobrevive gente, pero quedan todos alterados mentalmente debido a este efecto electromagnético. Imaginémonos el barco cubierto de cables, se le aplica una corriente electromagnética gigantesca, y supuestamente lo hace desaparecer cubierto en una nube. Ciencia ficción. En buen chileno quedaron todos fritos y los pocos sobrevivientes no quedaron en sus cabales para narrar la verdadera historia. Y mezclados, imagínate, en este paso parece que, según se cuenta, habrían quedado metidos los cuerpos en las murallas del barco, también en las mamparas. Entonces, petrificados casi. Petrificados, destruidos, descompuestos, etcétera. Es decir, el ser humano, no muchos resistieron o habrían resistido este viaje en el tiempo. Ahora, este experimento Filadelfia entra dentro del proyecto Arcoíris, y el proyecto Arcoíris lo que buscaba precisamente era, entre otras cosas, la teletransportación, el experimentar con grandes energías electromagnéticas y ciencia avanzada para ver cómo poder viajar en el tiempo. Y si esto es así, y si este proyecto Arcoíris es real, bueno, aparece en escena un personaje que se llama Al Bielek, y que se ha hecho popular en todo el mundo, Al Bielek, porque él dice que participó dentro del proyecto Arcoíris y que fue transportado al año 2600 y tanto en el futuro. Es un testimonio. Es un testimonio que por supuesto tenemos que ver con cautela, pero es interesante tenerlo para ir construyendo esta historia. Así es. ¿Y qué es lo que...? Tenemos una declaración un poquito de lo que supuestamente habría visto este Al Bielek en el futuro, en el año 2600, unas ciudades extrañas donde el sistema de gobierno que hay no estaba el sistema de gobierno actual. Bueno, tenemos esa declaración, pero bueno, son los datos que están en la mesa y es bueno que la gente los conozca. Vamos a ver esta declaración, Ignacio, de este supuesto viajero del tiempo. Vamos. There is no government as we had ever seen it in the past. As I found out, each city was run by an intelligent computer, synthetic intelligence, synthetic consciousness, a highly radioactive crystalline structure. Yo le tengo que confesar, Doc, que uno de mis grandes sueños
imposibles, ¿no? Como cualquiera de nuestros amigos de casa, es poder viajar por el tiempo. Volver al pasado, viajar por la historia, el futuro. Y este caballero te la cuenta así tan relajado, ¿eh? Él dice haber estado ahí. Él dice haber Viajó al estado. 2600. 2670 y tanto, 79 aparentemente. Y bueno, habría vuelto, y ojo, ciudades que se controlan simplemente por los computadores. No están los gobiernos actuales. Es decir, un mundo completamente distinto al que hoy día nosotros habitamos. Antecedente en la mesa porque la respuesta de la Marina de los Estados Unidos ha sido totalmente descartar todas estas versiones. ¿Cuál es la versión oficial de los Estados Unidos, en este caso de las fuerzas del mar? Frente a declaraciones como esta, por ejemplo. Sí, y frente a todo esto que se ha creado a partir del proyecto Filadelfia, lo que dicen es que efectivamente estaban experimentando con invisibilidad, pero no invisibilidad a simple vista, sino que una invisibilidad electromagnética. Ya. Es decir, efectivamente, el destructor Eldridge, con una empresa privada, fue cubierto por una serie de cables con grandes generadores, con unos dispositivos y computadores de avanzada para su momento dado, pero lo que buscaban era generar lo que se llama una desmagnetización del barco que pudiese combatir todo lo que eran las minas submarinas, sobre todo de los nazis. Entonces la desmagnetización del barco supuestamente lo haría invisible a las minas. Entonces eso fue lo que hizo, según la Marina de los Estados Unidos, ocupando una técnica que se llama, y una tecnología que se llama degaussing, que precisamente es una tecnología que produce un campo magnético que lo de alguna forma, o más bien dicho, que desvía el campo magnético del barco. En consecuencia, las minas que estaban flotando y que muchas veces son atraídas por el magnetismo de los barcos, se veían desviadas. Por eso la invisibilidad es muy parecido también a la tecnología que hoy día ocupan los aviones Stealth y otros tanto, que no es que sean invisibles a simple vista, sino que son invisibles a los radares. Entonces, claro, porque las ondas de radar son absorbidas por el material compuesto de estos aviones. En este caso, en eso consistía la invisibilidad, es decir, en una desmagnetización o, en otras palabras, en generar una botella electromagnética que permitiera, de alguna forma, desviar el campo magnético del barco y que las minas no se atrajeran y que no destruyeran el destructor. Esta investigación, muy importante porque en realidad tuvo mucho éxito y después se comenzó a implementar en muchos barcos, como por ejemplo el transatlántico Queen Mary, que tenemos una fotografía por ahí anclado en Nueva York, y este Queen Mary particularmente está ocupando todo lo que es esta tecnología de desmagnetización. Es decir, se ocupó durante mucho tiempo todo esto porque lo que permitía era eso, es decir, hacer al buque invisible, particularmente a las minas del ejército y de la marina nazi. En todo lo que es, el boca a boca, los marinos de toda Filadelfia comenzaron a decir que este barco iba a ser invisible, claro, invisible al magnetismo, invisible, pero no a la vista. Claro, invisible en una jerga bélica. Así es. En una disposición de guerra. Así es. Y también esta supuesta desaparición del Eldridge en un momento dado habría sido porque el barco en un momento dado simplemente viajó unos 600 kilómetros al sur, donde está la base Norfolk, y volvió en pocas horas. No es un trayecto muy largo en realidad el que está. Esa es la versión oficial. Pero se entra en la duda de que, ojo, este experimento Filadelfia de generar esta botella electromagnética, que ahí está lo interesante, es decir, cables que cubren
a un objeto físico que se le aplica mucha energía y que bueno que se genera un fuego llamado fuego de San Telmo o un relámpago, una nube que cubre todo esto y que aparentemente desaparece. Pero ¿por qué decimos esto? Porque este es simplemente, según lo que uno sabe, un experimento del proyecto Arcoíris. Y el proyecto Arcoíris se habría extendido durante mucho tiempo y bueno, por ahí tenemos algunos antecedentes que quizá después los vamos desclasificando. ¿Por qué? Porque a partir de este supuesto experimento que abre de alguna forma este misterio, ¿se volvió realmente invisible este barco? ¿Fue realmente teletransportado? ¿Estaba en este experimento la semilla de lo que puede ser viajes en el tiempo posteriores que lo buscaba el proyecto Arcoíris? Quizá toda la respuesta va a estar después en el proyecto Montauk, pero de aquí comienza. Sumado a este proyecto Arcoíris y al experimento Filadelfia, aparece otro gran proyecto de los Estados Unidos que se llama el proyecto Fénix. Y este es el otro ingrediente, la otra pata de esta mesa o de este proyecto Montauk, porque el proyecto Fénix es un proyecto destinado fundamentalmente a dos grandes cosas: el control del clima y también todo lo que es el viaje en el tiempo. Este es un proyecto que también comienza en la década de los 40, en la década de los 50 se va desarrollando, incluso en los 60 y más allá, que fue comenzado a dirigir por el doctor Wilhelm Reich. Y nosotros nos tenemos que detener un poco en Wilhelm Reich, que lo vemos aquí en pantalla, un psicoanalista judío austríaco nacionalizado estadounidense, muerto en 1957. Este personaje es clave en esta historia. ¿Por qué? Porque hay dos grandes aspectos de la vida de este gran investigador que uno tiene que conocer. Primero, trabajó con Sigmund Freud y con Carl Jung. Y aquí comienza la historia, porque trabajando con este gigante que era Sigmund Freud, recordemos que Sigmund Freud dice que prácticamente todas las enfermedades mentales del ser humano están radicadas en la libido, es decir, en toda esta energía sexual. Claro. Recordemos también que, bueno, que Sigmund Freud fue un gran consumidor de cocaína y que le hizo prácticamente investigaciones que le dieron rienda suelta al consumo de cocaína en su momento dado en los Estados Unidos. Pues bien, Wilhelm Reich comenzó a trabajar con Freud, pero en un momento dado planteó otro postulado con respecto a la enfermedad mental de las personas. ¿Qué decía Reich? Reich decía que las enfermedades mentales radicaban sobre todo en tensiones musculares de las personas. En consecuencia, se enfrentó a Sigmund Freud y comenzó a tratar a los pacientes enfermos mentales con muchos ejercicios que tienen que ver con abrazos apretados, estiramientos, incluso masajes que hacían llorar a las personas e incluso algunos masajes que le generaban vómitos. Pero eso, toda esta tensión muscular a través de estos masajes los iba liberando y les arreglaba la mente. Ese era su postulado. Ese era su postulado y tuvo mucho éxito con este tratamiento. Y claro, Sigmund Freud, planteando el psicoanálisis, que es que te voy a arreglar todos los problemas conversando eternamente contigo, se dio cuenta que aquí estaban generando Wilhelm Reich avances mucho más concretos y más rápidos, haciendo estiramientos, masajes y otras tantas cosas. Y aquí está el punto, porque Wilhelm Reich lo que descubrió es que los patrones musculares, es decir, la musculatura del cuerpo humano, se explica por una energía que se llama la energía orgón o la energía vital,
que es la misma energía que veíamos la semana pasada, que era la energía del chi, la energía del ki, la kundalini, la prana, el itr, el Espíritu Santo o la partícula de Dios. Es decir, Wilhelm Reich descubrió esta misma energía y comenzó a tratar en este sentido bioenergéticamente a los pacientes con muchos masajes. Pues bien, al descubrir esta energía, que es la energía vital, la fuerza vital, Ignacio, que la compone y que estamos compuestos nosotros, descubrió, fascinado, de que no solamente esta energía orgónica, o como decía con todos los otros nombres, funcionaba y determinaba la estructura muscular de las personas y en consecuencia la sanidad mental, sino que también descubrió que esta energía de orgón podía ser utilizada para todo lo que era la modificación del clima. Descubrió en sus experimentos, esto es fundamental, Ignacio, porque esto no es ciencia ficción, esto es ciencia. Lo que descubrió particularmente es que muchas tormentas violentas acumulaban el orgón muerto, que se llama, que es la energía orgónica pero en espiral descendente. Es decir, cuando hay una gran tormenta, significa que hay energía orgónica descendente. Y cuando hay sectores de mayor tranquilidad, está la energía orgón, digamos, la normal. Entonces, determinó y comenzó a construir lo que se llama, más bien dicho, se acercó a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, y les dijo que podía desarrollar una tecnología que podía quitarle violencia a las tormentas. Y en consecuencia, el 6 de julio de 1953 presentó su primera, digamos, dispositivo para el control del clima y utilizando la energía orgónica, y desarrolló este experimento que estamos viendo en pantalla, que es un dispositivo con tubos huecos, con un cilindro conectado al agua. ¿Y qué es esto? Pues bien, según los diarios de la época, particularmente del 24 de julio de 1953, el Bangor Daily News, realmente que siguió este experimento, concluyó y publicó que efectivamente a través de esta máquina, utilizando energía orgónica, Wilhelm Reich había hecho llover en una zona que estaba en sequía durante muchos años. No, Doc, se pasó. O sea, cuando hablamos hoy de lo devastador que llega a ser el calentamiento global, el proceso del cambio climático inducido, por supuesto, por el ser humano, muchos años antes había un investigador que ya estaba jugando con el clima de forma científica. Y él buscaba la investigación. Y ojo, Wilhelm Reich es un investigador fundamental, uno de los primeros descubridores, de esta energía vital que está en todo el ambiente. Y esta máquina que estamos viendo en pantalla, fundamental porque es el abuelito de todas las armas, de alguna forma. Esto es para generar lluvia, claro, pero es de alguna forma uno de los dispositivos abuelitos de todo lo que van a ser armas climáticas como el HAARP, como el SBX-1, que están hoy día por ahí operando en la clandestinidad y en la oscuridad. Es decir, el control del clima. Mira, el control del clima, la manipulación del clima se viene estudiando en los Estados Unidos desde 1920 y recién en 1953 con esto ya al menos tenemos una visión de que esto es real. ¿Qué es lo que sucedió? Precisamente después de este gran triunfo investigativo y científico, el gobierno de los Estados Unidos tomó a Wilhelm Reich, le dio un poquito de apoyo, le sumó sus tecnologías que había desarrollado en lo que se llaman radiosondas, y comenzó a experimentar él particularmente usando la energía orgónica
para, ojo, generar supuestamente, según esta versión, tormentas y para quitarle fuerza a las tormentas. Todo esto está evidentemente dentro de lo más secreto que uno puede conocer, pero uno lo tiene que decir. El gobierno de los Estados Unidos mantuvo en secreto durante mucho tiempo todo lo que son las tecnologías de guerra climática, y aquí están gran parte de sus fundamentos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que Wilhelm Reich le gustaba la investigación, y en realidad todos estos dispositivos eran secundarios porque su fin era la investigación. Pues bien, fue calificado, al haber descubierto esta energía orgónica, que es el ki, el chi y todas las cosas que hemos visto, fue calificado después y tildado de esquizofrénico. No. Se le agarraron todos sus manuscritos, Ignacio, y todos sus inventos, y los hicieron desaparecer, Ignacio. Fueron quemados. Fueron quemados. ¿Una forma de desacreditarlo? Por supuesto, de desacreditarlo. Ahora, cuando desaparece del proyecto Fénix, retoma el proyecto Fénix un matemático y físico muy importante que se llama John von Neumann. John von Neumann siguió este experimento Fénix. Asume como director del proyecto. Así es. Lo hace propio. Efectivamente. Y ya uno tiene que hablar de este hombre, John von Neumann, doctor, participó en el proyecto Manhattan de la bomba atómica, director de estudios avanzados de la Universidad de Princeton, construyó la primera computadora con tubos vacíos, etcétera. Un gran investigador, sobre todo un investigador capaz de llevar la teoría a la práctica. Y ahí está lo importante. ¿Por qué? Porque John von Neumann tomó en gran medida toda la herencia del experimento Filadelfia, tomó la experiencia de Wilhelm Reich del control del clima y comenzó a desarrollar particularmente todo lo que es viajes, o al menos teóricamente viajes en el tiempo. Esto es muy relevante porque lo que él determinó es que el proyecto Arcoíris creó esta botella electromagnética, pero claro, los seres humanos adentro no respondieron. En consecuencia, él lo que observó es algo muy relevante, que los aspectos físicos como un barco pueden ser tratados dentro de lo que se llama, dentro de la botella electromagnética, dentro de un fondo electromagnético para ser transportados. Pero los individuos, los seres humanos, que tienen en este sentido espíritu, que tienen un alma, estarían de alguna forma codificados en un espectro de tiempo, o más bien dicho, en una dimensión de tiempo aparte. Entonces ahí comenzó von Neumann, en palabras bastante sencillas, a experimentar en totalmente oscuridad. Uno no conoce en realidad a todo lo que llegó, pero sí llegó a ciertas conclusiones. Primero, que la conciencia humana se ve afectada por todo lo que es el espectro electromagnético, es decir, una fuerte onda electromagnética como por ejemplo una llamarada solar te afecta tu conciencia. Y lo segundo, se pueden, según von Neumann, desarrollar dispositivos que te pueden hacer cambiar tu forma de pensar. Control mental, electromagnetismo que te afecta el cerebro, y esto lo presentó particularmente al gobierno de los Estados Unidos y le dijo, esto es lo que podemos hacer, e incluso también podemos, dentro de todo esto, desarrollar botellas electromagnéticas capaces de generar portales hacia otros puntos del espacio, verdaderas máquinas del tiempo. Y eso lo presentó a finales de 1967 al gobierno de los Estados Unidos, al Parlamento, al Congreso, y el Congreso, frente a esto de que se podían desarrollar dispositivos de control mental, dijeron, esto no,
y le quitaron todo el apoyo y el proyecto Fénix se acabó. Sepultado. Sepultado el proyecto Fénix, von Neumann aparentemente sin trabajo, pero ¿qué es lo que sucedió? Y aquí está cómo se va desarrollando la historia. Von Neumann habría ido a hablar con toda la división de proyectos de defensa avanzados de los Estados Unidos, los militares, y le habrían dicho, él le dijo, según cuenta la historia, que podía desarrollar una máquina que haría a los enemigos parar la guerra, rendirse de alguna forma. En consecuencia, aquí aparece donde estos militares le dan su apoyo y le entrega la base Montauk para el desarrollo de todas estas tecnologías que son el resultado del proyecto Arcoíris, Experimento Filadelfia y del proyecto Fénix. En consecuencia, en 1969, comenzaron las investigaciones ya adentro de la base aérea Montauk. Qué increíble, Doc. Hemos hecho la prehistoria, los antecedentes de este enigmático proyecto Montauk o Montauk, Sí. el cual viene a inspirar la exitosa serie Stranger Things. Tenemos, señor director, el tráiler de la serie para que nos pongamos en contexto, ¿no? Y quizás muchos amigos en casa que han seguido la serie o que le han hablado de la serie no tenían idea que esta historia data de mucho antes de lo que verán a continuación. Miren. Something is coming. Something hungry for blood. What is it? The Demogorgon! We're in deep shit. Now we have to go. Later. See you tomorrow. Good night, ladies. Kiss your mom night for me. Will is missing. I don't know where he is. 99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one. The one. Will! Will! Guys, I really think we should turn back. You guys hear that? That's not Will. You're in trouble, aren't you? We've sealed off this area. This is where it came from? Yes. And the girl? She can't have gone far. Find her. You really think it was a coincidence that we found her the same place where Will disappeared? Something is going on here. What the hell? She knows about Will. Is there any way that you could reach him? Yes. What if this whole time I've been looking for Will? I've been chasing after something else. Uy, doctor, ¿qué quiere que le diga? La serie del año, un verdadero fenómeno en redes sociales. Además, Stranger Things viene a jugar con varios factores. Esa nostalgia ochentera, por un lado, la ciencia ficción, el tremendo misterio de un niño desaparecido y este proyecto que juega como mito urbano, ¿no? Juega como ya en el inconsciente colectivo del norteamericano medio hace muchos años. El proyecto Montauk o Montauk, ya tenemos antecedentes, una data de 1940 y tantos, pero ya entramos en la década del 70 cuando, como cuenta la historia, en coordinación con los militares se convierte en un proyecto secreto de investigación que tiene varios filos. Y el primer filo, el control mental. Hacia eso apuntaba toda esta investigación dirigida por von Neumann.
muy importante porque también la base tenía el radar, un radar que era fundamental porque a través del radar se enviaban las ondas electromagnéticas para el control mental de muchísimas personas y de muchísimos experimentos que se hicieron ahí, según cuenta la historia. También tenían debajo de la base aérea, bueno, aparentemente hicieron grandes túneles, al menos 300 metros de profundidad en su momento dado, donde fueron colocando tecnología avanzada, como te decía, para el control mental. ¿Qué situaciones, qué repercusiones más bien tuvo este proyecto? Es decir, las investigaciones que se estaban haciendo y los experimentos que se estaban haciendo, ¿cómo fueron golpeando a la población norteamericana? Lo que pasa es que en realidad se fue utilizando no solamente a militares de conejillos de India para los experimentos de control mental, sino que también se ocuparon sobre todo borrachos, vagabundos que, claro, si desaparecían a nadie le iba a importar mucho. Nadie iba a reclamarlos. Pero también se utilizaron a niños, Ignacio. Y muchísimos niños, según cuenta. Mira, según Nichols, Preston Nichols, que fue, bueno, el que escribió todo digamos, el libro del proyecto Montauk, él habría sido un técnico que comenzó a trabajar en 1973 en esta base. En consecuencia presenció todos estos experimentos de control mental. ¿Qué es lo que decían? Se logró manipular pensamientos, se logró introducir, gracias a estas frecuencias electromagnéticas dirigidas a las personas, pensamientos en las personas. El radar también podía cambiar el estado de ánimo de la gente, aumentar en ocasiones, bueno, la delincuencia. Es decir, si hay olas de delincuencia o si hubo olas de delincuencia, según lo que se dice, muchas de estas afectadas por el radar que estaba funcionando y enviando estas ondas específicas. Esta perversión, Doc, de control mental, controlar a la población vía estos métodos, ahí veíamos imágenes, por ejemplo, de La Naranja Mecánica, bajo la dirección de Stanley Kubrick, otro clásico que también utiliza en su argumento, en su guión, elementos similares. Uno no tiene que ser inocente. Desde que la investigación no tiene códigos éticos, Ignacio. El investigador simplemente hace lo que tiene que hacer, aunque esté en contra de las leyes de la naturaleza, porque incluso Montauk después va a ir derivando en ir violando las mismas leyes de la naturaleza. ¿El fin justifica los medios? Totalmente, y el conocimiento en ese sentido, el saber qué se puede hacer, de alguna forma en transformarse en un verdadero Dios manejando el tiempo. Pues bien, ¿qué es lo que más hicieron? Apuntaron este radar también a los animales, y los animales reflejaron un comportamiento muy errático y también muy extraño. También hacían que autos se detuvieran y que se apagasen totalmente todos los elementos, digamos, los dispositivos electrónicos de un auto, o sea, lo dejaban muerto electrónicamente en un momento dado. Esos son algunos de los, de los primeros avances del proyecto Montauk de control mental. Ahora, si todo esto es así, y según las declaraciones que tenemos de Preston Nichols, todo este primer avance de control mental, y particularmente la construcción de la llamada silla de Montauk, habría sido también ayudada por una raza extraterrestre que habría provenido de la estrella Sirio o del sistema Sirio. Aquí, Doc, donde yo me declaro incompetente, porque aquí uno dice cómo pescar esta parte de la historia, donde entiendo, además tenemos declaraciones de su protagonista y donde explica justamente este encuentro con una raza fuera de este planeta. Lo cierto, hay una cosa: nosotros, dentro de todos los episodios que hemos tenido, siempre vamos uniendo cabos. Aquí hay una declaración del autor del proyecto Montauk, que
para bien o para mal, está catalogado dentro de la ciencia ficción, pero que te dice que en esa base habían seres extraterrestres. Vamos a escuchar eso. Y que participaron particularmente en la confección de la silla Montauk y en otros dispositivos también. Doc, esto se pone bueno. Veamos. Also, I can remember I had an office in the radar tower. It was the first office on the second floor in the back. Next to my office was another office, and I remember, I was wearing a stack of Bibles, I remember a lizard man in that office. It was His Highness Draco something, I can't remember the other name. And he was about 6 foot, 7 foot tall, had sort of like scaly skin, humanoid. He walked erect like we do, had 2 arms, 2 legs. He had a tail, but it really didn't show most of the time. He had somewhat of a humanoid face, strange eyes, a big mouth, and, you know, looked like what you would expect if you're going to put together a lizard man. There was a being on Star Trek called the Gorn that Captain Kirk fought on this planet. This man that I worked next to sort of resembled that being. La declaración de Preston Nichols, el autor del libro que inspiró la serie Stranger Things. Hombre lagarto en la oficina contigua, Doc. Una especie de reptiliano, digámoslo así. ¿Qué me dice, Doc? Esto, claro, nos dice realidad, ficción. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que se fumó, Doc? Yo lo único... Este tipo dice uno. ¿Por qué uno se empieza a poner nervioso acá? Yo lo único que sé, Ignacio, una cosa muy clara. La realidad supera la ficción, Ignacio. Se comenzó a desarrollar la silla Montauk, que era una verdadera silla de control del pensamiento y de decodificación del pensamiento, que ha sido también motivo de muchas películas. Pero esta silla se habría desarrollado con apoyo de sirianos, de seres del extraterrestre, una de las tantas especies supuestamente que colaboraban en este experimento. Y esta silla, muy importante, ¿por qué? Porque entra en escena quien se llama Duncan Cameron. Duncan Cameron fue otro, más bien dicho, fue un psíquico, que fue la persona que más ocupó la silla de Montauk y que a través de su proyección mental, el control electromagnético de su mente a través de este dispositivo de la silla, primero comenzó a materializar objetos en diferentes partes de Long Island, de la base Montauk. Pero ojo, eran objetos que aparecían mentalmente, pero no físicamente, es decir, los podías ver, no los podías agarrar. Ese fue el primer avance en todo lo que son estos dispositivos de control mental, según cuenta esta historia. Otra cosa comenzó, por ejemplo, era muy importante esta persona que era este psíquico. También se dice que tomaba, por ejemplo, el cabello de personas y podía ver a través de las personas. Es decir, si uno toma, por ejemplo, cabello tuyo y yo tengo el dispositivo y sentado en la silla con la antena, tomando tu cabello podría yo ver lo que tú estás viendo. Todo esto dentro de una modificación electromagnética del tiempo. Es decir, estamos hablando de curvar el espacio-tiempo, de manejar todo lo que es el tiempo cero y de otras tantas cosas. Ahora bien, tenemos una declaración precisamente de Duncan Cameron que habla de la silla de Montauk y que él habría sido el principal psíquico que habría generado estos experimentos y estas cosas de materialización de objetos extraños. ¿Qué dijo Duncan Cameron? Lo revisamos a la vuelta. Breve alto, Somos Mentiras Verdaderas. Noche de viernes junto a Dr. File. La increíble historia detrás de este misterio, el experimento Montauk. Vamos y volvemos. Sigues en la red, no te vayas. Y estábamos en la silla Montauk, que fue utilizada por Duncan Cameron.
ya utilizando esta silla, el proyecto tiene éxito en el control mental, en la materialización de objetos, en el inducir comportamiento extraño, por ejemplo, a los animales. Y también, por cierto, en todo lo que va a ser apagón electrónico de dispositivos, como por ejemplo también de autos y otras cosas. Tenemos, en este sentido, la declaración de Duncan Cameron, que junto a Nichols son sobrevivientes de todo este proyecto. Así que vamos a escucharlo sobre su experiencia, o parte de su experiencia, usando la silla Montauk. Vamos a ver. Some of the research a number of people have been involved in came to something called the Montauk chair. It was this off-planet technology that had sensors all over the body, was detecting the biofilms. Part of some of the research went into anyone with a bit of training could connect up to this esoteric, this hardware was huge psychoactive hardware that could outrun the speed of light. Everyone here, our consciousness in a level of awareness can outrun any computer, anywhere, anytime. That's how incredibly connected we are. Clarito, Ignacio, muy claro. Es decir, el proyecto Montauk de control mental, según estos antecedentes, había tenido éxito hasta ese minuto. Pero faltaba una última etapa del proyecto Montauk, que tiene que ver con toda la experimentación del tiempo, o viajes en el tiempo. Para eso, según se cuenta, tuvieron que confeccionar una antena nueva, que fue una antena ya no la utilizada por el radar que habíamos visto, sino que la llamada antena Orión Delta T, que es esta antena, Ignacio, y que, según se cuenta, fue desarrollada con la colaboración de una raza extraterrestre originada en el sistema de Orión, y que fue dispuesta en los laboratorios subterráneos 300 metros bajo tierra. La antena medía 45 metros de lado a lado. Debajo de la antena estaba la silla, y abajo de la silla, bueno, todos los dispositivos de control mental que utilizaba todo esto. Según se cuenta, gracias a esta antena que estamos viendo, von Neumann y el equipo de Montauk comenzó a manejar el tiempo cero, o dicho en palabras bastante simples, comenzaron a generar unas especies de vórtices o verdaderos portales del espacio-tiempo para el viaje en el tiempo. Y según cuenta el proyecto, Ignacio, muchos militares fueron utilizados para viajar a diferentes partes, digamos, de la historia. Algunos viajaron a la Primera Guerra Mundial para observarla, otros a la Segunda Guerra Mundial, pero también otros fueron lanzados 300 años en el futuro, y muchísimos se perdieron. Mira, según las cifras, que evidentemente son referenciales porque ni una cifra realmente es exacta, los antecedentes dicen que se habrían perdido en estos viajes del tiempo entre 3.000 a 10.000 personas utilizadas. ¡Qué locura! O sea, se convirtió en una fiebre por saber y por investigar este método. Y experimentar con este portal que se había generado en esta botella electromagnética, en palabras bastante simples. Estos seres humanos convertidos en conejillos de indias. Así es. Y también en la ilegalidad más absoluta, Doc, hay que decirlo. En el secreto. Todos estos experimentos son en realidad bastante siniestros, insensibles y otras tontas cosas, inmorales, qué sé yo, pero así ha avanzado la investigación científica en muchos campos. Y también, ojo, dentro de lo que se cuenta, que se utilizaron muchos niños que van desde los 9 años a los 18 años,
y todos bajo un biotipo de tez blanca, rubios, ojos celestes, y que habrían sido lanzados a 300 años en el futuro, Ignacio. Entonces, bueno, sea lo que sea, dentro de todo esto, algunos, y según lo que cuenta la historia, habrían viajado al año 6037 en el futuro, y otros habrían viajado a Marte, Ignacio. Aquí en Marte es tremendamente significativo porque yo he conocido personas como Laura Eisenhower, bisnieta de Dwight Eisenhower, que ella me dijo que la habían propuesto reclutarse para viajes a Marte. ¿Hay vida en Marte? Es la pregunta. ¿Hay algo bajo la superficie de Marte? Tenemos una última declaración para ir de alguna forma cerrando este episodio tremendamente enigmático, que es una declaración de Robert Dean que dice que efectivamente que hay una ciudad en Marte, Ignacio. Vamos a ver. Esta imagen fue publicada en la revista alemana, pero es una foto soviética. Esta es una nave espacial Phobos 2. Esta es una ciudad bajo la superficie de Marte que tiene el tamaño de Chicago. Chicago es una de nuestras mayores ciudades. Varios millones de personas viven en Chicago. Todo esto está bajo la superficie. Las calles, los vecindarios de las familias. Pero está generando una enorme cantidad de calor. Y detectaron esto con un infrarrojo cuando Phobos estaba tomando imágenes alrededor del planeta. Los soviéticos fueron bastante sinceros acerca de publicar algunas de sus fotos, contrariamente a los Estados Unidos, donde mentir se ha convertido en un arte muy fino. Otro antecedente más en torno a este enigma, Doc, donde se cruza ciencia ficción con conspiración y qué decir la cantidad de secretos que hay detrás de esta aventura que inspiró la serie Stranger Things y de la cual hemos hablado bastante esta noche. Apenas una punta del iceberg, porque ¿qué es lo que sucedió? Con el paso del tiempo, todo este proyecto comenzó a adquirir, la verdad, que proporciones apocalípticas. Utilización de gente, también manejo de violaciones de las mismas leyes de la naturaleza, que llevaron a un grupo de técnicos junto con Duncan Nichols a decir esto hay que acabarlo. En consecuencia, Duncan habría proyectado mentalmente un monstruo que habría aparecido en la base y generado, en palabras bastante sencillas, el final, porque este monstruo se desbocó. Era un monstruo que algunos lo veían con prácticamente 3 metros de altura, otros decían que tenía, digamos, se materializó de 10 metros de altura. Sea lo que ocurrió, en agosto de 1983, y debido supuestamente a esta materialización de este monstruo, quizá parecido al monstruo que vimos al principio, se le dio final a todo lo que es el proyecto Montauk. La base Montauk se fue de las manos. Se abandonó, se selló, y un año después, en 1994, se envió a un escuadrón de boinas negras a matar todo lo que había quedado latiendo de alguna forma durante todos estos años de estas experimentaciones. Cosas extrañas, Ignacio, cosas misteriosas, y que el proyecto Montauk y lo que acabamos de narrar es apenas un poquito como la punta del iceberg de secretos que son realmente inimaginables, Ignacio. Parte de esta leyenda popular que mezcla historia, que mezcla ciencia, que mezcla conspiración, seres extraterrestres, pero que los amigos tengan sus conclusiones en casa. Doctor Fire.